Buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a nuestro primer webinar en Bolivia. Gestión documental, cómo lograr eficiencias en gestión física y digital de la información. Nuestros expositores serán Alfredo Celasco, gerente general, Fabricio Villacorta, gerente comercial, Miguel Campana, consultor de gestión documental, Marcos Sánchez, consultor de innovación en Polisistemas. Contaremos además con la participación de Miriam Ortega, subgerente nacional de administración de Banco Sol, quien nos contará su experiencia de 8 años trabajando con Polisistemas. Durante el desarrollo del evento pueden dejarnos sus preguntas en el chat, que estará habilitado durante todas las exposiciones y serán respondidas al final del evento. Daremos inicio con la participación de Alfredo Celasco Portocarrero, bachiller en Ingeniería Industrial y magíster en Administración de Negocios y Tecnologías de la Información, gerente general de Polisistemas desde el año 2014. Cuenta con experiencia en el área comercial, en el área de operaciones y ha liderado proyectos de gran envergadura en Perú y en Bolivia. Adelante, Freddy. Excelente. Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por su participación e interés. Lo apreciamos mucho y esperamos que al final de este webinar hayamos podido cumplir con todas sus expectativas. Quisiera contarles un poquito acerca de Polisistemas. Polisistemas es una empresa de origen peruana con 48 años de vigencia. Contamos con más de 350 colaboradores, más de 200 clientes satisfechos y más de 20.000 metros cuadrados de infraestructura. Tenemos presencia en Bolivia desde hace 8 años con Banco Sol. Este año 2020 hemos inaugurado nuestro local de 3.000 metros cuadrados en El Alto, apostando por desarrollar nuestros servicios y volcar nuestra experiencia en gestión documental en Bolivia, donde vemos mucho potencial y grandes oportunidades. Nuestros principales clientes se encuentran en el sector gobierno, financiero, educación e industrial. Brindamos soluciones integrales y personalizadas. La intención es que ustedes se dediquen al core principal de su negocio y puedan contratar profesionales y empresas especializadas como Polisistemas para poder brindar todo el servicio de gestión documental integral. ¿Cuáles son los servicios que brindamos? Resguardamos y administramos sus documentos físicos. Convertimos documentos físicos a digitales por medio de la digitalización. Organizamos y almacenamos contenidos digitales, brindando servicios de consultoría para el armado de plan de archivo digital. También comercializamos software de gestión de contenidos y hosting. Finalmente, automatizamos procesos y flujos documentales. Quisiera comentarles un poquito acerca de los beneficios de una óptima gestión documental. Bueno, al tener la información centralizada, podemos tener acceso inmediato, ¿no? Tenemos la información centralizada, organizada, de tal manera de que por medio de algún dato clave se pueda accesar a la información que se requiere en el momento. Concurrencia debido a que podemos tener la información y de diferentes ambientes, diferentes oficinas, diferentes provincias, se puede acceder de manera concurrente o simultánea, con varios usuarios a la vez. Hay integridad de la información. La información no se puede editar, no se puede modificar. La información está a buen recaudo. Está a buen recaudo con los servidores con contingencia en la nube. Y también hay seguridad de acceso, dado que hay una administración de usuarios con claves de acceso, dependiendo de los niveles de seguridad que tenga cada área o cada puesto o cada usuario.
Finalmente, mayor productividad y eficiencia al tener la información a la mano, ayuda a la toma de decisiones y finalmente, y no menos importante, mejora el nivel de servicio hacia nuestros clientes. Ahora quisiera comentarles un poquito cuáles consideramos que son nuestras fortalezas, ¿no? Polisistemas es una empresa que tiene muy arraigada la cultura de nivel de servicio. Tratamos de involucrarnos con nuestros clientes para brindarles un servicio que genere mucho valor. Hay una experiencia comprobada, como les comenté, tenemos 48 años de vigencia. Entonces, y tenemos en algunos números, estamos resguardando y administrando actualmente más de 650.000 cajas de archivo. Tenemos más de 720 millones de documentos digitales disponibles en hosting. Hemos implementado más de 50 sistemas de gestión de contenidos. Hemos digitalizado más de 1.000 millones de páginas y digitalizado a BancoSol más de 36 millones de páginas. Contamos también con gente aparte de mucha experiencia, muy profesional. Tenemos también una moderna infraestructura. Como les comenté, hemos implementado en el Alto un almacén de 3.000 metros cuadrados con las mejores condiciones en seguridad e infraestructura. Finalmente, consideramos que trabajamos de la mano con los principales proveedores internacionales de prestigio en lo que es la gestión documental. Por mencionarlos, algunos son Kofax. Kofax es un software que usamos para todo lo que es la digitalización y la captura inteligente y automatizada de los datos. Fujitsu son escáneres, una marca reconocida a nivel mundial de escáneres. Laserfish es el software de gestión documental más vendido de la región, donde se pueden almacenar los documentos y además se pueden hacer sistemas de automatización y flujos documentales. Y finalmente, O'Neill, líder también mundial en todo lo que es la gestión para la administración de sus archivos físicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Gracias a todos por sus preguntas. Las mismas serán respondidas al final del evento. A continuación, tenemos el agrado de presentarles a Fabricio Villacorta. Él se desempeña actualmente como gerente comercial en Polisistemas Corp. Cuenta con más de 15 años de experiencia comercial en el sector de tecnología. En los últimos 11 años ha centrado su atención en brindar soluciones integrales de gestión documental en diferentes sectores y en países de la región, especialmente en el sector financiero, teniendo excelentes resultados por la implementación de este tipo de soluciones. Tiene actualmente también bajo su responsabilidad la unidad de innovación, desarrollo de negocios de la empresa, la unidad de captura de datos y la unidad de identificación. Él es ingeniero de sistemas titulado en la Universidad de Lima, con experiencia como docente en esta misma casa de estudios. Cuenta además con un diplomado en dirección comercial en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. El día de hoy, Fabricio nos acompaña para hablarnos sobre la generación y gestión de archivos digitales. Adelante, Fabricio. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. De hecho, hoy día les voy a comentar acerca de la generación y gestión de archivos digitales, pero me gustaría contarles un poquito cómo ha sido para mí trabajar en esta empresa. De manera muy breve, la agenda que les pienso exponer el día de hoy tiene 5 puntos. Básicamente, contarles qué ofrecemos como empresa, qué es un archivo digital, por qué un archivo digital, cómo lo hacemos, y después de tener archivo digital, ¿qué viene? ¿Qué hacemos? Como comentaba Freddy hace un momento, nosotros ofrecemos soluciones, una de nuestras líneas es la de gestión documental, que tiene los servicios de digitalización, incluido el tema de resguardo, el tema de manejo del software de gestión de contenidos, las imágenes que digitalizamos, podemos hacer, como indicaba Freddy, servicio de consultoría para implementar flujos documentales, captura de datos. Y en realidad, ya de manera un poquito más personal, les cuento cuando
cuando estaba en alguna reunión, en algún tema de reencuentro de amigos del colegio, me preguntaban, Fabricio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas? Años que no los veía, y le decía, yo trabajo en una empresa que brinda servicios de gestión documental. Entonces me miraban ¿y eso qué es? Me decían, ¿no? Entonces decía, bueno, damos servicios de digitalización, hacemos posteo de documentos, hacemos todo un tema de digitalización y cargar las imágenes para que puedan tener flujos documentales y gestionar procesos. Y no me terminaban de entender. Y en realidad, lo que ofrecemos nosotros como propuesta de valor y en realidad el por qué ofrecemos lo que ofrecemos, lo podría resumir en estas breves oraciones, ¿no? Primero, nosotros como empresa brindamos infraestructura e información relevante que viene a partir o nace a partir de la gestión física y digital de los documentos de las organizaciones. Y esto normalmente lo que hace es, cuando se lleva de una manera adecuada, permite generar y tomar mejores decisiones, generando no solamente eficiencias en costos, en tiempo y en espacios, sino también nos permite generar mayor rentabilidad en los resultados de una organización. Entonces, cuando ya lo comentaba de esta forma, las personas me preguntaban, ok, explícame un poquito más de qué trata. Como les comentaba el día de hoy, el título de la presentación es Generación y Gestión de Archivos Digitales. Y también me gustaría definir qué es un archivo digital. Y también, a manera muy breve, podríamos indicar que un archivo digital viene a ser la virtualización de esa organización física que pueden tener actualmente las empresas, de sus documentos, pero organizarla de forma estructurada y práctica, que permita ubicar de manera rápida y eficiente esa documentación y en realidad esta información. Yo estoy seguro que todos los que estamos en esta reunión, probablemente tenemos una estructura de nuestro disco duro con nuestros archivos, y les podría asegurar que ninguno tiene la misma estructura de ordenamiento. Entonces, qué importante es tener un archivo digital que sea homogéneo para una organización. Al final, la información viene a ser uno de los activos más representativos y más importantes de una empresa. Y para esto, básicamente, se puede generar un archivo digital. A la mente nos pueden venir imágenes, como tener la PC y organizar archivos, poder luego buscarlos rápidamente con metadata, con atributos que permitan rápidamente encontrar un archivo independientemente de qué ubicación pueda tener. Pero es un poquito más de eso. Si queremos verlo gráficamente con un video, digamos, la estructuración de un archivo digital tiene diferentes orígenes. Pueden ser archivos no solamente que sean físicos, sino también de origen digital, que se puedan organizar, buscar y encontrar de manera rápida y eficiente desde cualquier tipo de dispositivo. No solamente la PC, puede ser la tablet, puede ser el celular o el móvil, y también que me permite ingresar documentos a través de estos dispositivos. Para eso es muy importante tener un archivo digital. ¿Qué puedo tener en un archivo digital? ¿O qué puedo hacer? Puedo generar en realidad no solamente un orden adecuado de mis documentos, una estructuración fácil de ubicar y de encontrar, sino también puedo comenzar a automatizar ciertos procesos. Pueden ser, por ejemplo, como ven en el video, cuentas por pagar, donde pueda yo inclusive conectarme a otros aplicativos, otras plataformas como un ERP. Me puede permitir también de manera ágil, eficiente, la gestión de contratos, el tema de manejo de versiones, el tema de manejo de aprobaciones, no solamente de personas dentro de la organización que hagan el contrato, sino externas o terceros, clientes o proveedores. Me permite también tener una gestión adecuada del archivo, ya que los archivos, así como los físicos, tienen un tiempo de vigencia y tienen ciertos parámetros de ubicación, y no solamente de ubicación, sino de tiempos de retención, también lo puedo manejar a nivel digital. Para agregar el tema también, procesos como de contratación de personal, a través de formularios que ingresan, que permiten anexar o que permiten inclusive dentro de una organización manejar concursos de promoción de personas, también se puede manejar cuando yo tengo un archivo digital ordenado y definido, utilizando lógicamente temas de flujo de trabajo. Y así podría comentar en realidad muchos flujos. Como comentaba Jimena, he tenido mucha experiencia en manejar ese tipo de proyectos a nivel, bueno, digamos, a sector financiero, y hemos encontrado que, por ejemplo, manejar un file único del cliente nos puede permitir una interesante forma de poder maximizar la venta hacia los clientes en el sector, por ejemplo, financiero. Y en el caso específico pueden ser préstamos, pueden ser nuevos productos, que les permita tomar decisiones mucho más rápidas a las personas que generan o están, digamos, en el equipo comercial dando la venta, para poder maximizar los ingresos de la compañía. Eso también gracias a que las herramientas que tenemos brindan un archivo digital una serie de productos que nos permiten integrarnos, nos permiten armar cualquier tipo de flujo documental, cualquier proceso, no solamente para poder hacer seguimiento y optimizar el proceso, sino también para inclusive encontrar algunos gaps, algunos temas de
mejoras en el proceso de reingeniería. Eso, digamos, a partir de tener un archivo digital, es un complemento. Ahora, ¿qué beneficios o por qué generar y gestionar un archivo digital? Primero, lo que he venido comentando hace unos minutos, la estandarización. ¿Por qué? Porque me permite tener una sola infraestructura que permite ubicar de manera idónea y rápida los documentos de identidad. Ahorro en tiempos también, porque me permite generar, lógicamente, una cantidad de ahorro, valga la redundancia, en tiempo, por ubicar los documentos rápidamente. Voy a colocar en un momento algunos ejemplos numéricos para que eso se pueda de repente tangibilizar de mejor forma. Permite también tener mayores espacios disponibles que me permitan ahorrar en espacio o generar mayor espacio para poder dedicarme más al core de negocio de la empresa. La disponibilidad también de la información en segundos, como comentaba, puede generar también mayores ingresos a la empresa por ventas. La seguridad, lógicamente, por un tema de contingencia. La continuidad, se puede acceder a la información en realidad de cualquier lugar, en cualquier momento. El permite también generar ahorros evitando penalidades por tener información a la mano, rápida, o inclusive permite analizar la documentación digital y ver que está, digamos, con todos los parámetros correctos y que pasen ciertas auditorías que normalmente se dan en los diferentes sectores que trabajamos. Y también muy importante, esta información que puedo yo obtener del archivo digital y poder dar, digamos, información digital para tener métricas, para medir y sobre todo para optimizar mis servicios y mis procesos. Aquí algunos ejemplos de numéricos, que son casos que son digamos, que nos han tocado vivir, que hemos podido implementar en algunos clientes y que hemos podido realmente, como decía hace un momento, tangibilizar lo que puede impactar en una solución de este tipo. Por ejemplo, en una oficina de registros municipales contaban con 6 áreas que tenían hasta 12 puntos de atención por cada una de ellas. Esto quería decir que tenía 72 empleados municipales y según el levantamiento de información que hicimos inicialmente, nos indicaron que más o menos al día, 1 hora y media la dedicaban a buscar documentos para poder hacer sus labores de diario. ¿Eso qué quiere decir? Que habían 108 horas que dedicaban por día, estos 72 empleados. Esto era 2.316 horas al mes, que se invertían en búsqueda de documentos. El costo de hora hombre, en este caso, era de más o menos $4. Por lo tanto, la eficiencia que tenía la compañía para que las personas puedan orientarse más al core de negocio, a su función, en vez de estar buscando documentos, generaba una eficiencia numérica de $9.500 aproximadamente. Esto da un poquito más de $114.000 al año en ahorros por temas de tiempo. Me gusta mucho el tema numérico, de repente mi perfil comercial hace que me oriente un poco a tratar de todo verlo con números, para tomar decisiones. Este es un caso también muy interesante respecto al tema de ahorro de espacio. En un banco que tenía 120 agencias, digamos, y tenía varios puntos de venta, identificamos que ahorrando ese espacio que actualmente tenían, o en ese momento tenían, para poder resguardar la documentación, cuando la digitalizaron y la llevaron a resguardo con nosotros, se abrieron un punto de venta adicional en cada uno de estos centros. Por lo tanto, tenían 120 posiciones nuevas para generar, digamos, negocios con nuevos asesores comerciales. Un asesor comercial aproximadamente colocaba 15 productos al mes. Pensamos que en el primer año el promedio debería ser estas nuevas personas de 10 productos al mes. Esto generaba numéricamente, sabiendo que más o menos el ticket de venta era de $1.200 en ganancias por cada producto que colocaban, una venta nueva al mes de 1.2 millones. Pensando que el margen era solamente un 10%, estamos hablando de tener 120 puntos a nivel nacional en este banco, por haber liberado esos espacios, generaba hasta $120.000 de ingresos al mes, lo que da más o menos 1.4 millones de dólares al año. Y son cifras en realidad que pueden ser quizás un poco altas, pero es lo que hemos visto y es lo que hemos podido medir. Y son los resultados que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Igual nos pasó con una cooperativa que contaba con 25 puntos o con 25 agencias a nivel nacional, con 6 puntos de venta en cada una de las agencias, por lo tanto tenían 150 asesores comerciales y ellos colocaban 15 productos al mes. Gracias a tener la información a la mano del cliente, cuando era una venta recurrente, es decir, cuando el cliente volvía a solicitar un crédito y ya tenía previamente digitalizado su archivo o su file, era mucho más rápido volver a, como decían en este caso ese cliente, hacer un reenganche, volver a venderle un nuevo crédito de manera instantánea. Quitábamos el riesgo de que la persona salga de la entidad y vaya a buscar otra alternativa,
porque se le daban inmediatamente, de manera muy ágil. Por lo tanto, esto podía generar, si el ticket de venta primero era $2.000, una venta adicional de 4.5 millones al mes. Si pensáramos que tuviera una efectividad, o la efectividad, mejor dicho, por tener el cierre de venta más rápido, solamente se incrementaba en un 5%. Es decir, de cada 100 personas que venían, que usualmente no compraban por la demora, porque se generaba un poco de delay, solamente que el 5%, o sea, 5 personas podían comprar el producto por tener esa inmediatez en la atención y en la aprobación, generaba más o menos $225.000 de venta en el mes. Esto normalmente era más o menos 2.7 millones, por tener, como comentaba, el archivo digital del cliente o el file único del cliente. ¿Cómo construir un archivo digital? Que es una pregunta en realidad que es recurrente. Normalmente, lo primero que se tiene que hacer es identificar las series documentales que vamos nosotros a plasmar en ese archivo digital. Los contratos, si son operaciones, si son facturas, viaje de personal. Segundo, identificar también cuáles van a ser los atributos con los cuales yo voy a identificar esos documentos de manera rápida. Nombres, códigos, fechas, montos. Tercero, sería consolidar una estructura de carpetas a través inclusive de los mismos atributos. Es decir, armar una estructura que me permita no solamente ubicarlos rápidamente por los atributos, sino también por una búsqueda a través de una estructura de archivos. Y por último, asignar los privilegios para esa gestión. Permisos de visualización, quiénes pueden ingresar documentos, quiénes pueden solamente visualizarlos, quiénes pueden cambiar algún tipo de atributo, colocar notas, etc. Eso es un poco el flujo de cómo se puede construir o cómo se debe construir un archivo digital, y estamos a la orden para poder apoyarlos. Tenemos mucha experiencia, como comentaba Frida hace un momento. Ahora, y después del archivo digital, ¿qué podemos hacer? En realidad hay muchas formas de poder maximizar eficiencias cuando uno tiene ya el archivo digital plasmado en la empresa. Primero, podemos manejar una gestión de tracking de ingreso de nuevos documentos. Segundo, la verificación integral de esos documentos que van entrando y que van, digamos, de alguna manera, se tienen que muchas veces validar que están correctamente digitalizados, pero más allá de eso, si por ejemplo un expediente crediticio cuenta todos los documentos que el ente regulador, en este caso el ASFI, podría requerir que tengan como obligatoriedad dentro de una lista, un checklist. Y a su vez manejar las de negocio, es decir, verificar que estén las firmas completas, que estén los sellos, que estén los datos del cliente, etc. Posterior a eso, si encontramos algún tipo de observación o algún tipo de error, generar la subsenación y manejar todo un récord de actividades de lo que está pasando para yo poder tener ese file de manera correcta, para no tener ni problemas en la ejecución del servicio, ni tampoco con el ente fiscalizador. Y a su vez, manejar temas de indicadores, métricas que se definen con cada cliente para poder sobre ello ver cómo mejoramos no solamente la eficiencia, sino cómo podemos generarles también ahorros en tiempos y también evitar cierto tipo de penalidades. Aquí un flujo común que operamos en varios de los clientes que tenemos, donde tenemos la recepción física o digital, donde procedemos a digitalizar la documentación, pasa por un proceso de fiscalización que mencionaba hace un momento, y entra directamente, se capturan los datos y entran los servidores al archivo digital ya predefinido, para luego el archivo físico también custodiarlo. No voy a comentar mucho el archivo físico. Miguel nos va a comentar en un momento todas las soluciones que tenemos en archivo físico, pero es un complemento ideal cuando manejamos servicios integrales. Algunos ejemplos de indicadores que puedan ver: controlamos, por ejemplo, en este caso que es un banco, la cantidad de files que llegan, por tipos de producto, por agencias, por territorios, inclusive si hay errores, qué tipos de errores se han encontrado. ¿Para qué? Para poder ver qué agencias tienen, digamos, algún error particular que están repitiendo para poder reforzar y mejorar. La fase de la transformación digital, en realidad, ya hablando un poquito más en macro, tiene este camino. Tiene primero el camino de la digitalización, la organización del contenido, la automatización de procesos, luego la automatización de esos procesos, o en todo caso la optimización, y luego transformar esos procesos. Tampoco me voy a detener mucho aquí, ya Marco un momento también nos va a comentar un poco del tema. El mejor respaldo que les podemos brindar es básicamente la experiencia. Contamos actualmente en Perú con los principales clientes en los diferentes sectores, sobre todo financiero, Estado también,
y tenemos una experiencia de mucho éxito en Bolivia, como viene a ser Bancosol. También vamos a conversar un poquito de Bancosol más adelante. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho y cualquier pregunta al final de la presentación, con todo gusto. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a todos por sus preguntas también. Fabricio las va a estar respondiendo al final. A continuación, tengo el agrado de presentarles al señor Miguel Campana. Él es administrador de empresas de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es egresado de la carrera de Comercio Exterior en ADEX y es especialista en Supply Chain Management. Durante su carrera en Polisistemas, Miguel ha ocupado los cargos de jefe de resguardo y almacenamiento, jefe de operaciones y actualmente es consultor de gestión documental, acumulando así una experiencia comercial en operaciones a lo largo de 11 años. Ha participado también en proyectos de gestión documental de gran envergadura en Perú y actualmente está liderando la sucursal de Polisistemas en Bolivia. Miguel nos hablará sobre la gestión eficiente de los archivos físicos. Adelante, Miguel. Buenas tardes, ¿me escuchan ahora? Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Campana, espero que se me vea, espero que se me vea un segundo. Bueno, como lo comentó Jimena, tengo 11 años de experiencia en gestión documental, trabajando en Polisistemas, ¿no? Durante estos 11 años he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar en muchos proyectos, ¿no? De gran envergadura, tanto para, bueno, en realidad en muchos sectores y también en la parte de gobierno y en el sector privado, ¿no? Durante ese tiempo hemos tenido también la oportunidad de implementar muchos servicios, ¿no? En toda la gama de lo que ofrecemos, e incluso también combinar servicios y ofrecer servicios, digamos, creando con las herramientas que tenemos y servicios que ofrecemos, ¿no? Servicios, digamos, completos, ¿no? De gestión documental de punta a punta. Es por eso que Polisistemas es líder en el mercado en Perú, ¿no? El tema del que voy a hablar hoy día es la gestión eficiente de archivos físicos. Quería empezar con algo que podría parecer una anécdota, pero es algo muy real. En mi experiencia, cada vez que visito a un cliente, muchas veces, bueno, cuando vemos archivos, pregunto dónde está el archivo. Es bastante común que lo pregunte. Y en muchos casos, aunque pareciera que no es así, incluso en grandes organizaciones, cuando me indican dónde está, muchas veces está en el peor lugar. En el sótano, en el techo, en un almacén de repente de productos, al costado de algún sitio medio extraño, etc. La verdad es que usualmente el archivo en algunas organizaciones y es bastante común que se encuentre en un lugar un poquito que no se le haya considerado de repente, ¿no? Esto sucede, y entiendo, es bastante normal, las organizaciones diseñan, ¿no? Sus layouts, ¿no? Sus oficinas, ¿no? En función a lo que es su core de negocio, sus objetivos como organización, ya sean gobierno o privados, ¿no? Obviamente para que sea funcional, como etcétera. Pero muchas veces al diseñarlo no se considera un lugar para el archivo. Esto es muy común, ¿no? Es bastante común. Sin embargo, las organizaciones, ni bien van haciendo avanzando, haciendo sus temas de negocio, ¿no? Sus procesos, ¿no? Van generando documentos, todas las áreas. Cuando un área hace un proceso, obviamente desencadena en otra área y en otra área. Hay proveedores, hay clientes, hay cosas que entregar, cosas que recibir, documentos se generan y cada área va generando documentos. Esto es bastante común. Sin embargo, están tan enfocados en sus temas de negocio, en sus objetivos, que nadie se pone a pensar qué va a pasar con estos documentos, dónde van a ir, quién se va a encargar de esto, ¿no? Entonces, lo que suele suceder es cuando nos llaman, es cuando comienza a pasar lo que ve. La documentación se comienza a acumular, se sigue acumulando y realmente comienza a convertirse en un problema, no se encuentran los documentos, hay cosas que se pierden, los tiempos ya para encontrar información demoran y ahí viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué hemos llegado a este punto?
Y es por lo que comenté anteriormente, ¿no? Muchas veces no se ha considerado un área para el archivo, incluso no se ha considerado personal. Es más, no se había pensado en el archivo. Se dan cuenta que se requiere un archivo ya cuando la documentación llegó a este punto. Y para eso es importante entender la dimensión de los documentos que se manejan, ¿no? En verdad, una organización, y dependiendo de cada organización, se manejan muchos documentos y muchos tipos de documentos, ¿no? Pueden ser desde documentos que se encuentran juntos a través de clips, correspondencia, files palanca, files manila, sobres, documentos que se encuentran empastados, documentos sueltos como cartas, ¿no? Inclusive publicaciones, también documentos en paquetes, fotografías, planos, documentación financiera, contable, ¿no? Todos estos documentos a veces no nos damos cuenta, pero están en la organización, están por ahí, nacen, crecen y, digamos, se puede perder el control, ¿no? ¿Y qué tiene, pero qué tienen estos documentos que es importante? Es la información, ¿no? Me dirán, Miguel, en sí es cierto, pero bueno, yo esto lo manejo en mi PC, ¿no? En mi computadora, tengo un sistema, etcétera. Sí es cierto, mucha de esta información se maneja en nuestros computadores, pero cuando ya hay un problema, hay que de repente ver una observación o profundizar, hay que acceder al físico, hay que acceder al documento digamos, en mano para poder realmente observar los problemas en los que se han incurrido, ¿no? Entonces, por eso que el archivo es importante, así que hay que cuidar. Ahora que entendemos, ya nos dimos cuenta que a veces no se le brinda la importancia, no, ahora que nos damos cuenta realmente que hay que tomarlo y considerarlo, y entendemos la importancia del archivo, sé que muchos ya lo sabían, otros no, pero ahora podemos determinar qué hacer. Pues entonces, ¿y por qué lo hacemos? Porque el archivo respalda todo, es como una persona, es tu memoria. Los documentos respaldan todo lo que haces en la empresa. Además, contiene las actuaciones y decisiones que se toman, ¿no? Por ejemplo, los contratos, por poner un ejemplo. Los procesos, ¿no? Podemos ver la cadena de eventos entre áreas, porque obviamente los documentos van entre áreas, ¿no? Van generándose entre ellas, ¿no? Etcétera, dependiendo del core negocio, ¿no? Y uno puede, pues, ver a través de documentos un error, un evento, ¿no? Podemos determinar también responsabilidad y errores a través de documentos, ¿no? Porque en el documento uno puede ver, ¿no? Si hay algún error, y ahí no lo puede verificar. Se pueden también ver los pagos, ¿no? La trazabilidad de los pagos, que es importante que esté auditable y contrastable contra lo que realmente se ha transferido o pagado, que sean a proveedores o nos han pagado a nosotros. También por un tema legal, por normativa, ¿no? Por cubrirnos a nosotros mismos, porque la documentación tiene carácter probatorio. Y además también en caso entremos en un tema legal, ¿no? O la empresa entre en un tema legal. Y también porque tiene carácter histórico. Por ejemplo, fotos o publicaciones, ¿no? Son importantes también preservar. Por eso es importante valorar el archivo. A veces no se le da la importancia que debería. Y el archivo es una fuente, ¿no? Que garantiza, ¿no? La seguridad y transparencia de los actos de la empresa y es un patrimonio que no se puede reemplazar. A veces cuando se pierde un documento es irreemplazable. Entonces hay que cuidar. Ahora, allá habiendo conversado previamente, podemos entrar al tema, ¿no? ¿Cómo logramos la eficiencia de los archivos? ¿Qué es lo que nos compete en esta presentación? Primero, hay que saber cuál es la meta, el objetivo del archivo. Muchos pensarán tener los documentos ordenados, que atiendan a los usuarios, etc. Pero la verdad es que el objetivo del archivo va mucho más allá. El objetivo del archivo es dar soporte a la organización, ¿no? Hacer que la organización siga siendo funcional, brindar la información oportuna, ¿no? A las áreas que competan para que pueda seguir la empresa funcionando. Y esto demanda que el servicio que brinda el archivo tenga una meta, obviamente, de eficiencia y calidad. Entonces, ¿qué debe tener un archivo para poder ofrecer un servicio eficiente y de calidad? Cosas mínimas. Un ambiente, obviamente, donde se pueden encontrar los archivos, ¿no? Mobiliario, que es obviamente necesario para tener los archivos de manera ordenada. Recursos materiales, pueden ser los files, pueden ser, ¿no? Los artículos de oficina, de librería, que se utilizan para, obviamente, rotular, etcétera, los documentos, ¿no? Equipos como PCs, otros pueden ser también a veces incluso máquinas que etiqueten, etcétera. Y obviamente personal, dependiendo de la organización,
poder 1, 2, 3, 5 personas a cargo dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, todo esto es importante y muchos me dirán, pero esto es obvio, ¿no, Miguel? Es más, yo lo tengo, ya lo tiene mi área de archivo. Pero aunque no lo crean, en muchas organizaciones no se les da todas estas cosas necesarias al área de archivo. Y parece una locura, pero a veces no se le da el mobiliario, o no tiene una PC, etc. A veces no se le da, como lo dije anteriormente, la importancia del archivo. Y yo creo que hay algo que para que un archivo funcione, más allá de poder darle todas estas cosas que podemos pensar son ya, que son obvias y podemos decir, bueno, sí, se las puedo entregar, hay algo que va más allá que es clave, por lo menos de mi punto de vista y mi experiencia por lo que he visto, ¿no? En esos años, que es que la persona de archivo debe tener cierta jerarquía y capacidad de decisión. No puede ser simplemente una persona que la tienen para que se le diga qué hacer, ¿no? Una persona que es, ya sabes que encárgate de guardarlo y tú ve lo que haces, ¿no? Es una persona que tiene que poder tener conocimiento de archivo, tener una lógica de procesos, entender la documentación, entender un poco el tema legal, quien se pueda realmente liderar un área de archivo. Eso es lo importante. Porque muchas veces se empieza, digamos, con concepciones erróneas en cuanto a la labor del archivo, ¿no? Primero que nada, algo que es una concepción errónea es que el archivista o el área de archivo está para atender los pedidos de documentos. No es así necesariamente. También hacer los inventarios de los documentos, incluso como el usuario lo quiere, no necesariamente. No es del todo así. También rotular y ordenar la documentación, tampoco del todo. Sí, pero no. Incluso el concepto más grande es que el archivo viene a solucionar los problemas o subsanar las labores de archivo de las áreas, o sea, no importa cómo estén los documentos en cada área de la empresa, el archivo se va a ocupar de solucionarlo. Eso no es así, en realidad. Entonces, ¿realmente cuáles deberían ser las responsabilidades, los objetivos, lo que debe hacer un archivista, un encargado de archivo, un área de archivo en una empresa? Es capacitar a los usuarios, ¿no? Decirles, un poquito comentarles o explicarles cuáles son las metodologías de archivo y por qué algo se archiva de una manera, ¿no? Incluso también comentarles del por qué se tiene que hacer de manera legal, ¿no? Hay tema legal del por qué se debe guardar así, por cuánto tiempo, ¿no? Digamos, explicar la normativa y también explicar el motivo, ¿no? ¿Por qué yo lo tengo que guardar de repente empastado? ¿Por qué lo tengo que guardar de repente cocido en un paquete, etcétera, ¿no? La forma, la metodología, ¿no? Entregar las herramientas a los usuarios. Si se decide, por ejemplo, que algo se va a empezar a archivar a través de, no sé, de file palanca, entregarlo a file palanca. Si algo se va a codificar, darle los códigos. Si algo se va, no sé, a trabajar como paquete, darle pues, todo lo que necesiten para que las áreas, desde inicio del proceso, desde inicio del documento, se vaya construyendo de esa manera y no tengan que hacer todo desde el comienzo, ¿no? También definir los plazos de entrega, es obvio, ¿no? Los documentos, en los procesos en la empresa, en las organizaciones tienen un ciclo, desde que inicia su proceso hasta que muere, y de ahí quien debería de pasar al archivo. Entonces hay que definir, cuando acaba ese proceso, cuánto tiempo es el que lleva para que desde la oficina o el área llegue el archivo, para que sea resguardado, y también cuánto tiempo debe estar guardado en el archivo ese documento, ¿no? Obviamente, dependiendo del tipo de documento, hay temas legales. No es lo mismo guardar, por ejemplo, un documento bancario que guardar un documento contable, porque diferentes organismos lo supervisan. Por tanto, hay que considerar, obviamente, cada tipo. Explicar el cómo y el por qué del archivamiento, ¿no? Muchas veces, y pasa mucho, eso lo veo mucho, que los usuarios quieren que se archive de alguna manera, ¿no? Muchas veces de la manera que es más sencilla para ellos, o están acostumbrados. Pero a veces por temas archivísticos hay mejores metodologías y hay que explicarlas para que los usuarios la entiendan y llegar a un acuerdo en común de cómo te servía a ti como área de usuario, ¿no? Para que utilices los documentos, pero también para cuando llegue el archivo, ¿no? Y todo esto propugna una cultura de orden en la organización. El archivero, el área de archivo, debe pro propulsar una cultura de orden, de mucho orden en la organización, porque los documentos, yo, a mi experiencia, he visto de verdad que en muchas organizaciones están por todos lados, ¿no? Entonces, no solamente es archivarlos, sino que la gente, cuando los esté usando, mientras está en su proceso, tenga un lugar, ¿no? Sepan dónde está cada cosa.
para que las cosas obviamente no se extravíen y puedan hacerlas rápidamente. Ahora, esto sí viene a ser la labor del archivero. En realidad, si hace esto, va a poder hacer todo lo anterior que decía que no se debía, ¿no? O sea, realmente va a poder atender rápido, vamos a tener inventarios súper rápidos, todo va a estar bien rotulado, etcétera, ¿no? Y hay algo también que es labor del archivero, que es el velar por la preservación del acervo documental de la organización. Los documentos son de la organización, no son de las personas ni de las áreas. A veces la gente se siente muy propio el documento, ¿no? Sin embargo, más allá de lo que el área quiere o la persona, el archivero debe velar porque este documento es importante para la empresa, ¿no? Para la organización, así que debe de preservarlo y cuidarlo. Ahora, habiendo dicho eso, obviamente, habiendo el archivero pues capacitado y habiendo hecho todas estas cosas que son las que yo aconsejo, en mi experiencia, ¿no? Ya el archivero puede de manera mucho más fácil, mucho más transparente, tener un ambiente adecuado, ¿no? Preservar los documentos de manera adecuada, ¿no? Tenerlos clasificados va a ser mucho más sencillo, tenerlos organizados, obviamente, tenerlos bien rotulados porque ya vienen desde inicio bien rotulados, de manera coordinada, ¿no? Ponerlos en un lugar seguro y además también tener una lógica de ubicación que sea fácil de encontrar para poder atender rápidamente a los usuarios. Entonces, en realidad, el archivero debe trascender un poco más, ¿no? No solamente una persona que guarda, ¿no? Y archiva. Hay que profesionalizarlo, hay que darle otra importancia para que él pueda realmente proponer a la empresa una manera de archivar que realmente vaya en función de lo que la organización desea, ¿no? Y obviamente así vamos a poder tener un archivo bien ordenado, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Pero ¿qué pasa, no? El archivero obviamente ya es un profesional, ya es una persona pues que se encarga de capacitar, ya pues tiene un ambiente personal y todo anda bien, está muy organizado, digamos que hemos llegado a ese punto, pero las organizaciones, ¿no? Crecen, no se quedan ahí, van creciendo, van mutando, ¿no? Van haciendo más negocios o más responsabilidades, etcétera. Y obviamente incluso se generan agencias o sedes nuevas, ¿no? Incluso de muchas organizaciones a nivel país. Entonces el archivero ahí ya pues tiene una limitación, ¿no? Él tiene que ir mucho más allá. Y es ahí donde el archivero necesita encontrar un socio estratégico que lo ayude a poder manejar ya a esos niveles de organización el archivo, ¿no? Porque obviamente estos niveles ya demandan el ingreso de tecnología, el ingreso de otras metodologías, etcétera. Es ahí donde acude a una empresa de gestión documental, como lo somos nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer? Una serie de servicios que pueden ayudarlo a llegar al objetivo de atender a toda su organización, ¿no? Obviamente, con la metodología que él tiene más la nuestra, ¿no? Encontramos una manera armónica de poder atender a los usuarios, ¿no? Ya sea a través de imágenes, ya sea a través de, bueno, guardando los archivos, ¿no? Etcétera. La idea es que cuando el archivero llega a un punto, poder ya ir al siguiente nivel. Y el siguiente punto que cuando ya el archivero, digamos, acude a una empresa de gestión documental, y hablando netamente de archivo, es la tecnología. Mucha gente pensará que el archivo no va de la mano con la tecnología, no se asocia mucho la tecnología con el archivo, y que es algo que realmente eh, no es verdad. En realidad, al archivo se le puede colocar mucha tecnología. Si bien no es usual, no se usa en las organizaciones, realmente ya una empresa de record management, una empresa de gestión documental, sí le invierte, le ingresa, ¿no? Mucha tecnología a esto. Y acá algunos ejemplos, por ejemplo, de las cosas que ofrecemos nosotros, ¿no? Primero que nada es tener todo tu archivo, todo el archivo, ¿no? La base de datos, ¿no? Organizada en la palma de tu mano, en un sistema organizado, en un sistema armonizado, obviamente de clase mundial, un sistema ya aprobado. Nosotros lo usamos hace más de 10 años, ¿no? Con mucho éxito en realidad, que te permite o permite a los usuarios tener un acceso web, ¿no? Al cual a través de esta web acceden a la base de datos y pueden encontrar todos los documentos de la organización, obviamente a los que ellos como usuarios se les permita, ¿no? De esta manera ellos pueden ver sus inventarios y sus documentos, ¿no? Obviamente estos sistemas están disponibles 24 horas al día, todos los días de la semana,
Permiten incluso también tener indicadores que entró, que salió, ¿no? Ver un poquito toda la documentación, cómo se va manejando, ¿no? Eso permite tomar decisiones. ¿Listo? Tener los inventarios, ¿no? También poderlos ver rápidamente, controlar a los usuarios, ver qué hizo, quién pidió, quién no pidió, tener un historial y auditar, ¿no? Dónde fue un documento, dónde salió, cuándo ingresó, quién lo tiene. Poder también solicitar traslados de documentos si es necesario, solicitar files, por ejemplo, imágenes a demanda si es necesario, ¿no? De documentos que no sean digitalizados, ojo, los podemos digitalizar y en el momento de enviar, obviamente todo esto con tecnología de código de barras, obviamente también se pueden solicitar las cajas completas, ¿no? En un sistema de muy fácil uso, ¿no? Que te permitirá ya tener, pues, un manejo de gestión documental mucho más moderno. Además, ¿qué te damos también? ¿No? Te damos mucha seguridad. Seguridad que muchas veces una organización no puede tener, ¿no? Dentro de sus oficinas, ¿no? Primero, tenemos un almacén construido especialmente para almacenar documentos, resguardar documentos, racks de clase mundial, seguridad 24 horas, circuito cerrado de televisión, sensores de humo, sensores de movimiento, sensores de apertura de puerta, sensores de ventanas, sensores de aniego, alarmas, sirenas y algo muy importante. Y en este punto sí me detengo. Nuestros almacenes no tienen cableado interno. Es un estándar mundial muy utilizado, el cual te brinda la seguridad de que digamos, la posibilidad de un incendio es casi nula. En el mundo, todos lo sabemos, ¿no? Muchos incendios, no solo en resguardo o custodia de documentos, se generan por cortocircuito. En este caso, nuestros almacenes no cuentan con ningún cableado eléctrico. Obviamente, extintores industriales, acceso limitado a las personas, muros de 6 metros, tenemos vallas con púas, es obviamente un almacén anti lluvia, ¿no? Etcétera. Todo esto tiene una seguridad de muy alta calidad, de muy altos estándares, para que la documentación de organizaciones importantes obviamente esté muy segura, ¿no? Tenemos mucha experiencia, ¿no? Algunas fotos nuestras de nuestros servicios, ¿no? Tenemos 5 almacenes, bueno, administramos 5 almacenes. Como lo dijo Fred al inicio, custodiamos 650.000 cajas, en las cuales hay más de 40 millones de documentos custodiados, tenemos más de 60 clientes, atendemos más de 1.500 consultas diarias, ¿no? Tanto físicas como imágenes a demanda, todo con total trazabilidad, y ofrecemos obviamente servicios complementarios de inventario, clasificación, etcétera, que te libera obviamente de estos trabajos en tu organización, ¿no? Juntos, obviamente, podemos ofrecerte estas soluciones para poder llegar al éxito en tu organización y en tu manejo de archivos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Gracias por sus consultas. Miguel las va a responder finalizando la exposición. A continuación, quiero presentarles a Marcos Sánchez Herrera, profesional con más de 20 años de experiencia, liderando el desarrollo e implementación de soluciones de captura y procesamiento inteligente de datos, gestión documental e identidad digital. Actualmente se desempeña como consultor de innovación en Polisistemas. Marco, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Esperamos que los temas que hemos tratado hasta este momento les brinden la información necesaria para iniciar su camino hacia la digitalización. Si en enero de este año nos hubieran hecho esta pregunta, quizás hubiéramos pensado en un determinado rol o equipo encargado de impulsar la transformación en nuestra empresa. De hecho, en los últimos meses hemos sido testigos del impacto de la pandemia, la cual ha impulsado nuevos modelos de negocio, productos y servicios digitales, impulsando a algunos y obligando a otros a hacer planes para optimizar y transformar su organización. En un estudio realizado por el MIT, señala que en los primeros 100 días de la pandemia hemos alcanzado la misma madurez digital que lo habíamos logrado en 5 años.
Cerca del 80% de sus datos, incluidos correos, fotografías, videos, contenido en las redes sociales, documentos de texto en papel, no están estructurados, motivo por el cual la mayoría de las empresas siguen sin poder beneficiarse de dicha información necesaria y valiosa para tomar decisiones y mejorar nuestro negocio con la ayuda de tecnología. Por ello es importante saber dónde estamos, incluso saber cómo empezar. Quisiera compartir con ustedes un modelo de transformación digital para gestión documental, el cual podrá situarnos y saber dónde estamos en este proceso de caminar juntos hacia la digitalización. Este modelo se enfoca en 3 pilares importantes: digitalizar, automatizar y transformar. Esto nos va a permitir optimizar los procesos, mejorar la cultura de la empresa y elevar la experiencia del cliente. Si tu organización se ve desafiada por la cantidad de documentos que se necesita procesar, si tienen problemas para encontrar documentos de manera oportuna, si dedican mucho tiempo en destruir documentos confidenciales o pasan mucho tiempo escaneando y categorizando información, es más, los recortes de papel y fotocopias todavía siguen siendo actividades del día a día en tu empresa. Y a esto se suma que los archivos digitales están duplicados, dispersos en diferentes discos duros y son difíciles de ubicar. Si te has identificado con alguna de estas situaciones que he mencionado, usted está listo para digitalizar. En esta fase nos enfocamos en digitalizar documentos y organizar contenido. Ambos procesos se combinan entre sí como parte de un esfuerzo para optimizar costos y eliminar el papel. De hecho, generamos un único archivo digital, seguro, que nos facilitará la búsqueda y recuperación de nuestros documentos. En esta fase debo contar con herramientas que me permitan tener un proceso de digitalización de documentos de manera inteligente, donde no solamente convierto documentos físicos en digitales, también utilizo herramientas como reconocimiento del texto codificado para extraer información valiosa como códigos, IDs, números de factura, identificaciones varias. Puedo utilizar reconocimiento de código de barras para obtener información relevante para posteriormente clasificar y almacenar automáticamente el documento en su respectivo catálogo documental. Incluso puedo obtener información adicional de una base de datos, el cual será utilizado como un criterio de búsqueda y de recuperación. Luego de digitalizar y organizar mis documentos, mis archivos ahora se encuentran en un archivo digital. La información ya no se duplica. He reducido el riesgo de pérdida de información. Tengo un acceso seguro y restringido a esta información. Nuestros colaboradores ahora podrán acceder a la información de manera confiable y oportuna. Hemos podido optimizar el espacio en nuestras instalaciones. Al ya no ser necesario contar físicamente con documentos, estos pueden estar resguardados por el periodo de retención que se aplica al documento en nuestros almacenes. Entonces, hemos conseguido un almacenamiento de documentos más eficiente y rentable. Luego de digitalizar tus documentos, quizás todavía estén experimentando los efectos secundarios de los procesos manuales. Es decir, si bien es cierto, los documentos son digitales, pero los procesos aún no lo son. Es posible en este tiempo que dependas de procesos manuales, ineficientes, no estandarizados, desperdiciando tiempos o recursos. En esta fase nos vamos a enfocar en automatizar y optimizar procesos. Deberíamos considerar ingresar a esta fase si constantemente mandamos correos electrónicos o enviamos documentos adjuntos para su aprobación y dedicamos mucho tiempo en copiar y pegar información de un documento a otro. Si todavía tenemos formularios en papel que ingresamos manualmente a un sistema digital. Es más, podemos estar esperando que alguien termine su tarea para que yo pueda comenzar la mía. Y aún, si no tengo visibilidad de los procesos críticos de gestión de documentos, de lo cual depende mi organización. Si queremos que nuestros colaboradores se concentren en un trabajo más productivo, debemos eliminar las tareas tediosas, como son procesos que pueden ser demasiado complejos, procesos repetitivos,
incluso algunos de ellos conteniendo pasos innecesarios. Al automatizar estas tareas y optimizar los procesos, vamos a lograr que nuestras labores funcionen de una forma más inteligente y más eficiente. Y para esto contamos con las siguientes herramientas. Tenemos workflows, que son flujos de trabajo para secuenciar actividades y tareas a través de reglas de negocio, siguiendo una determinada secuencia. Podemos iniciar automáticamente estos workflows al ocurrir un evento en mi repositorio digital, como la creación, modificación, eliminación de un documento o metadata que está asociada. También cuento con BPMs, que me permite una mejora continua de mis procesos de negocio, con lo cual yo puedo identificar cuellos de botella, teniendo una visibilidad de los procesos críticos para ir mejorándolos. De esta manera se reduce el tiempo en la toma de decisiones, como más eficientes y por ende más productivos. También cuento con los RPAs, que me van a servir para automatizar tareas rutinarias repetitivas, replicando las acciones que haría el ser humano al interactuar con la interfaz de un usuario y un sistema informático, como puede ser la entrada de datos, inicio y cierre de sesión, consulta de base de datos, llenados automáticamente de formularios electrónicos. Estas funciones, además de las funciones de automatización existentes, van a impulsar la productividad de nuestros empleados. Entonces, al lograr automatizar y optimizar, mis procesos se simplifican, se adoptan más fácilmente en cualquier negocio y en cualquier organización. Tendremos datos completos y consistentes. Tendremos la capacidad de incluir usuarios externos, como clientes y proveedores, en todos nuestros procesos. Los haremos parte del mismo en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, las herramientas de creación de informes, paneles de indicadores, nos van a facilitar visualizar las métricas que nos van a permitir tener una mejora continua y poder medir el desempeño y éxito de los procesos que tengamos. Este año nos ha obligado a todos a cambiar y adaptarnos. Nuestros entornos de trabajo han cambiado y cambiarán de formas que no hubiéramos podido haber previsto. Ello nos direcciona a usar tecnologías digitales para cambiar, optimizar, automatizar, transformar nuestro negocio. Teniendo entonces procesos en papel, contenido organizado, tareas automatizadas y optimizadas, analítica de datos, sistemas integrados y el compromiso de toda tu organización, siendo una cultura transformada, estamos listos para la transformación. Estamos listos para integrar y centralizar todos nuestros sistemas, para mejorar la experiencia de nuestros clientes, brindándoles una experiencia de primera clase. Estamos listos para utilizar a nuestro favor en la toma de decisiones los datos que hemos recopilado mediante la automatización. Estamos listos para lograr una ventaja sobre nuestra competencia. Un ejemplo respecto a optimizar un proceso y mejorar la experiencia del usuario es el caso de uso respecto a la firma de contratos. Iniciamos generando un contrato digital, el cual puede ser mandado mediante un correo electrónico con el enlace para que el usuario contratante lo reciba y lo vea. Luego de eso, podemos validar la identidad del usuario contratante utilizando la biometría facial. Luego que este usuario procede a realizar su manifestación de voluntad aceptando el contrato, firmamos este contrato digitalmente para poder garantizar su integridad y su legalidad. Y listo, notificamos al contratante adjuntando el contrato que lo firmó de la comunidad de su hogar. Adicionalmente a esto, el valor de los datos es otro punto clave en la transformación. Por ello la importancia de gestionarlos, ya que puede venir esto de una fuente de datos estructurada o no estructurada. Con la llegada de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, Machine Learning y otras tecnologías, la capacidad de recopilar datos va a seguir creciendo de manera exponencial. Saber cómo gestionarlos, utilizarlos, va a marcar la diferencia en nuestro negocio. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes del valor de la información. Y es más, debemos empezar a tratarla como un activo más en nuestras organizaciones.
para asegurar que su organización continúe evolucionando y creciendo con los cambios en el mercado y los nuevos avances tecnológicos, es importante mirar hacia el futuro. En las organizaciones más exitosas, la innovación nunca se detiene. Los invitamos a caminar junto a nosotros en este camino hacia la digitalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Agradecemos a todos por acompañarnos y participar el día de hoy. A continuación, vamos a presentarles un video y caso de éxito de Bancosol con la participación de Miriam Ortega, subgerente nacional de administración. Mi nombre es Miriam Ortega, yo soy subgerente nacional de administración de Banco Solidario en Bolivia. Banco Solidario es una institución que tiene posición en los 9 departamentos de este país. Y más o menos contamos con 104 agencias, tenemos soles amigos, tenemos nuestros apps distribuidos en toda Bolivia. Y es esta la razón por la que en 2012, más o menos en el mes de septiembre, nosotros decidimos, bien crecimiento que teníamos como banco, y obviamente este crecimiento siempre va sostenido de un tema de mucho manejo de papel, decidimos y tomamos la decisión de empezar a digitalizar los documentos, sobre todo documentos generados en agencias que están vinculados a nuestros clientes. Estos documentos eran en bastante cantidad en aquel entonces, teníamos un histórico desde 1998, entonces la cantidad de documentación que nosotros teníamos que digitalizar era bastante, y lo que hicimos fue salir al mercado y buscar una empresa que nos pueda sostener, nos pueda dar pautas, porque el giro del banco no está relacionado a la digitalización, más al contrario, somos intermediarios financieros. Entonces necesitábamos una empresa que nos dé este soporte, esta asesoría, y nos dirija más o menos por dónde teníamos que ir, ¿ya? Es así que llegamos a la empresa Polisistemas, ellos vienen a Bolivia, empiezan a conocer nuestro giro, nuestro entorno, visitan nuestras agencias a nivel de todos los departamentos y nos hacen una propuesta de digitalización. Que desde ese momento realmente fue el trabajo un poco como todo inicio, tomó su tiempo, tuvo sus desventajas, ventajas, sus dificultades, pero poco a poco todo eso se fue ajustando hasta que logramos dividir este proceso de digitalización en dos: el histórico del banco y lo nuevo que el banco tenía por delante, ¿no? Entonces ellos pusieron 2 equipos de trabajo, uno que se dedicaba al tema histórico, se puso un laboratorio aquí en Bolivia, en La Paz, realizando toda Bolivia, y con gente capacitada empezaron a digitalizar uno a uno los documentos, armando por carpetas, generando todo un proceso y una metodología que ellos ya lo tenían establecido en Lima, que se copió la misma acá en Bolivia. Fueron casi unos 2 años más o menos en los cuales tuvimos que adecuar todas estas gestiones que les comenté a un principio, que desde el 98, desde el 2011, bastante gestiones. Poco a poco esto se fue liberando, ¿no? Entonces llegamos a la fecha de trabajar con Polisistemas casi ya 8 años, desde el 2012 a la fecha. Y bueno, la experiencia más gratificante fue que Bancosol decide salir con un proyecto muy interesante hace unos 5 años atrás al mercado, de que los asesores de negocios empiecen a colocar créditos ya desde el app personales. Sacamos un sistema, un proyecto del app del asesor, y obviamente la digitalización que hizo Polisistemas vino en bien porque toda la captura de la documentación quedaba como documentos capturados en cada dispositivo. Entonces el asesor ya no tenía que manejar papeles, simplemente ya era el uso 100% de la tecnología, y la base obviamente fue la digitalización que nosotros ya lo habíamos empezado hace años, ¿no?
Entonces, tomar este reto de la digitalización del banco fue importantísimo, porque aparte de que pusimos ordenamiento en nuestras agencias en cuanto al manejo de la documentación, de la gestión documental, como ellos nos enseñaron, también pudimos ver que a la larga toda esta documentación digitalizada nos servía para muchas otras cosas más, para consultas inmediatas, consultas directas, consultas en el puesto, en la empresa, en el negocio de nuestros clientes, y contamos con la información en primera línea. Entonces, ese fue uno de los mayores beneficios que podemos mencionar en cuanto al tema de los procesos de digitalización. Actualmente hemos empezado en realidad digitalizando todo lo que es nuestra cartera, toda la documentación generada por nuestra cartera de créditos, las agencias, y en el camino hemos ido agregando todo lo que venía a ser nuestros pasivos, todo el proceso de captaciones. Y a la fecha hemos encargado otros proyectos que todavía los estamos diseñando con Miguel, que es nuestro asesor de forma directa, para ampliar la gama de servicios que ellos nos dan, ¿no? Como de partes, como custodia de documentos confidenciales al 100%, etcétera, etcétera. Y una de las ventajas también que nos han comentado y que ya la estamos trabajando es el FAI único del cliente, ¿no? Esa es otra ventaja que nos ayuda y nos va a ayudar y nos está ayudando a organizarnos, a organizar el tema de la gestión con nuestros clientes, ¿no? O sea, agradecer la verdad, todo el trabajo que hemos hecho con Polisistemas, con todos sus ejecutivos que en su momento vinieron, nos visitaron, nos colaboraron, nos dieron los tips, nos enseñaron, ellos también aprendieron de nosotros una nueva forma, porque sabemos que no todas las instituciones son iguales, pero lo logramos, y eso es por el arduo trabajo que ellos pusieron, gente capacitada, legisladores capacitados, una metodología muy ordenada, un manejo de la documentación muy ordenado, y eso es lo que realmente rescatamos de lo que viene a ser Polisistemas. Ahora ellos han dado un segundo paso aquí en nuestro país, que es el tema de la custodia. Y también, bueno, Bancosol es uno de sus clientes creo, más potenciales en este sentido, y estamos también trabajando para poder cubrir esta parte de la cartera de clientes que ellos tienen, ¿no? Para completar todo el circuito del abanico de servicios que ellos nos brindan. Agradecerles a Polisistemas todo lo que ellos han hecho con nosotros, y sé que tenemos todavía mucho camino por trabajar. Esto es como que recién empezó, ¿no? O sea, nosotros hemos sido pioneros aquí en Bolivia de la digitalización, y muchos bancos entiendo que están siguiendo el camino, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, felicidades, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a iniciar con la rueda de preguntas. La primera, Fabricio, por favor, ¿nos ayudas? Dice, ¿Polisistemas tiene algún software de digitalización como demo? Gracias, Jimena. Bueno, sí, Polisistemas cuenta con varias herramientas de gestión de contenidos que permiten hacer la digitalización de los documentos. La que hemos, digamos, de alguna manera comercializado con mayor éxito, que ha tenido mayor penetración en nuestro mercado, es Laserfish, y con gusto podemos hacerles una demostración, podemos hacer quizás una reunión para mostrar la potencialidad de la herramienta, para ver cuáles son los usos que se pueden dar, y por supuesto, también hacerles algún tipo de propuesta en caso que lo requieran, ¿no? Gracias, Fabricio. La siguiente pregunta es para Marco. Dice, ¿brindan servicios de digitalización con valor legal? Gracias, Jimena. Sí, efectivamente, Polisistemas fuimos una de las primeras empresas en dar servicios con valor legal en la parte de digitalización. Entonces, sin ningún problema, también lo ofrecemos en Bolivia. Gracias, Marco. Miguel, por favor, ¿qué tipo de asesorías documentales brinda Polisistemas? En realidad, Polisistemas brinda a nivel de gestión documental cualquier asesoría. Es más, tenemos un área de consultoría, ¿no? Para poder hacer este tipo de labores, ¿no? Podemos hacer consultorías de archivo, de digitalización, de implementación de software de gestión documental,
o incluso una asesoría para poder determinar si necesitas, digamos, una solución global en conjunto. Por supuesto que sí. Gracias, Miguel. La siguiente pregunta, Fabricio. ¿Ustedes pueden escanear documentos de años anteriores de la empresa? Claro que sí, claro que sí. De hecho, nuestra propuesta es bastante completa, en el sentido que podemos manejar la digitalización del día a día que genera una compañía, podemos brindar equipamiento para que sean autónomos, así como también podemos manejar un servicio histórico. Inclusive en el servicio histórico ofrecemos servicio de consultoría para explicarles y poder definir realmente lo histórico qué les sirve digitalizar, porque a veces este tipo de proyectos cuando tienen mucho volumen histórico no llegan a concretarse y a veces no es necesario digitalizar todo. Entonces hay que hacer un estudio, probablemente hacemos estudios de consultoría para poder identificar cuál es la situación documental de la empresa y sobre eso plantear una propuesta que le sirva al cliente, que le dé valor agregado y sobre todo que le dé eficiencia, ¿no? Perfecto, gracias, Fabricio. La siguiente pregunta, Miguel. ¿Cuál es el principal problema de archivos que usualmente tienen las empresas? Lo usual es que las cosas no se encuentran, no se ubican o están mal conservadas, ¿no? Eso es lo más usual que encontramos y por los motivos por los que nos llaman, ¿no? Nosotros somos especialistas haciendo estas labores de inventario y clasificación, lo que permiten obviamente solucionar este problema y tener una base de datos, una lista de todos los documentos organizados y totalmente ubicables rápidamente, ¿no? Sí, ese es el principal problema que normalmente encuentran las empresas. Muchas gracias, Miguel. Otra consulta, Marco. ¿Todo lo que se digitaliza se sube a la nube o a un sistema de gestión documental? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos en realidad ambas modalidades. Se puede manejar con un repositorio local. Hay empresas que prefieren manejarlo de esta forma. Y también se puede manejar con información en un repositorio en la nube, o conocido como cloud. Nosotros brindamos ambas soluciones. Nos ajustamos a lo que la empresa requiera. Tenemos plataformas que están totalmente integradas en la nube, conocidas como cloud, y también podemos manejar con sistemas que podemos instalar en los servidores de las empresas. Muchas gracias, Marco. Miguel, ¿cuáles son sus parámetros de seguridad para los archivos? A nivel custodia en nuestros almacenes, son un poco lo que presenté. Yo diría que los principales parámetros son, uno, la parte de la preservación, que es la infraestructura del almacén, lo que, por ejemplo, la parte de no tener cableado eléctrico, ¿no? Y obviamente toda la parte de seguridad física, ¿no? Los temas de sensores, cámaras, etcétera, seguridad 24 horas. Pero además de eso también, la seguridad de la información a nivel de archivo se maneja a través del sistema, ¿no? Nuestros sistemas permiten que una persona, primero que nada, nadie que no esté autorizado puede ingresar al almacén de archivo. Y segundo, ninguna persona que ingrese al almacén de archivo puede ubicar un documento a menos que tenga acceso al sistema, porque las cajas no están identificadas y están en un slotting combinado donde las cajas no necesariamente están por área de empresa. Esto permite, así tengamos alguien invada el almacén, por decirlo así, sería imposible ubicar un documento, ¿no? Es por eso que a nivel sistemas y a nivel físico están, obviamente, muy seguros los documentos. Muchas gracias, Miguel. Esta pregunta es para Fabricio. ¿En qué parte del proceso de digitalización estarían ustedes? Excelente, es una buena pregunta. En realidad podemos estar en todo momento. La digitalización muchas veces se suele asociar a la actividad del escaneo. Y en realidad la digitalización tiene muchas más actividades. Tiene una etapa de preparación, una etapa de el loteo de la información, el tema de poder generar los índices para poder ubicarlos. El escaneo es una de las etapas. Luego viene la parte de control de calidad y posteriormente la grabación en los servidores, ya sea en la nube, también como mencionaba Marco, como una alternativa, o inclusive la generación de discos autoejecutables que permitan tener un respaldo. Podemos participar en todo el proceso, inclusive el proceso de asistir a las empresas, poder ver la documentación, poder también recomendar, por el expertise y por el know-how que tenemos,
¿Cuáles son quizás los atributos que les pueden servir para ubicar rápidamente la documentación, cómo armar su archivo digital? En realidad diría que podemos trabajar en todo momento en el proceso, como que también podemos hacer algunas actividades si es que la entidad desea también asumir alguna de ellas. Gracias, Fabricio. Una consulta más. Dice, en caso de digitalizar la documentación activa de una institución financiera, para la documentación activa de las agencias, ¿cuál es el procedimiento que utilizan para la digitalización? Excelente. En realidad, cuando hablamos de documentación activa, cuando hablamos de sistema financiero, normalmente los bancos manejan dos productos, los productos activos y los productos pasivos. Los activos vienen a ser los productos o los expedientes que generan algún tipo de desembolso del banco, y los pasivos, los productos que simbolizan un ingreso al banco como cuentas de ahorro, CTS, etc. Si la pregunta está orientada por la documentación activa, es decir, la del día a día que se genera, hay muchas maneras de hacerlo. Lo que nos ha funcionado muchísimo es manejar un control desde una plataforma centralizada para toda la generación de documentos que se van creando en cada una de las agencias, para poder hacer primero la trazabilidad. Se pueden manejar un tema de courier o empresas que manejan el envío o el transporte de documentos con valijas, en este caso valijas que se pueden estar precintadas para recibirlas, aperturarlas con grabación de cámaras para poder validar que llegó toda la documentación. Adicionalmente a eso, procedemos normalmente a tomar la base de datos que se genera del sistema core del banco. El banco normalmente tiene un sistema transaccional, podemos integrarnos ese sistema para poder tomar la información y tener ya la base de datos lista de lo que va llegando. Y no solamente nos vamos a centrar en la digitalización y la carga, podemos también, si el banco lo desea, manejar ciertos niveles de fiscalización o control que nos permitan no solamente saber que llegó toda la información, todos los expedientes, podemos validar que los expedientes están completos, es decir, cumplen con los requisitos de documentos obligatorios que pueda constituir un expediente, e inclusive verificar algunos atributos que sean obligatorios, como firmas, sellos, validaciones, etcétera, para poder no solamente darle imagen, sino también darles digamos, un registro de todo lo que se ha generado, de todo lo que hemos encontrado y las posibilidades de subsanación en el caso de que un documento no esté completo. No sé, de repente, Freddy, ¿quieres complementar con ese tema? Sí, gracias, Fabri. Claro que sí. En Polisistemas nos hemos caracterizado por poder dar todo el servicio, todo el ciclo completo de la digitalización, ¿no? Tanto tenemos procedimientos para poder digitalizar el histórico, para poder digitalizar los documentos que son activos, ¿no? Y no solo en temas de escaneos y digitalización, como dice Fabri, sino en temas de recepción, control de valijas, inventarios, y poder incluso generar dashboard e información relevante en el caso de los bancos, para las agencias, para los indicadores, y para que tengan toda su información organizada y a la mano, ¿no? Digamos que ese es el valor que ofrece Polisistemas, y junto a eso apoyamos en lo que es la asesoría, las consultorías, para ayudarles a generar un plan de archivo digital y también para resguardar los documentos físicos. Muchas gracias, Fabricio, Freddy. Una siguiente pregunta, Miguel. En cuanto a la documentación en mal estado, ¿qué mecanismos usan para la recuperación de la información? En realidad, para los documentos en mal estado, lo que hacemos nosotros, dependiendo del servicio, cuando se trata de archivamiento, lo que hacemos es una labor de restauración, ¿no? Obviamente el personal utiliza guantes, cubrebocas, ¿no? Y lo que se hace es tratar de volver el documento a su sitio, volverlo a armar, obviamente. Utilizamos, dependiendo del tipo de documento, pegamento, cinta, ¿no? Dependiendo si es un documento muy importante que quiere preservar, ¿no? Lo otro es también si se digitaliza, y que creo que es el mejor procedimiento, ¿no? Cuando tienes un documento en mal estado, lo mejor que puedes hacer es capturarlo para preservar esa información, ¿no? Porque el documento
es complicado volverlo, si bien lo puedes volver a tener físicamente entero, restaurarlo a su normalidad es imposible, ¿no? Entonces, digitalizarlo y utilizar una imagen digitalizada que es imprimible y compartible, obviamente es mucho mejor, ¿no? Esa es la mejor manera. Muchas gracias, Miguel. Bueno, hemos terminado con las preguntas. Si tienen dudas o consultas adicionales, nos pueden contactar también por las redes sociales o correo electrónico o teléfonos en la página web. Agradecemos a todos por su participación y por acompañarnos. Buenas tardes.